¿Sientes que tu mente es tu peor enemigo? Te prometes que esta vez no reaccionarás igual, que no te dejarás llevar por la ansiedad, el miedo o la frustración. Pero cuando llega ese momento, ¿vuelves a caer en los mismos patrones? Te preocupas demasiado por cosas que ni siquiera han pasado. Te afectan demasiado las opiniones de los demás. Tu paz depende de situaciones que no puedes controlar. Y lo peor es que sabes que esto no te hará bien, pero aún así no haces nada por cambiarlo. Te preguntas muchas veces, ¿por qué algunas personas parecen inquebrantables ante los problemas mientras tú sigues atrapado en un torbellino emocional? Y la respuesta no es ni la fuerza de voluntad, ni ignorar lo que sientes. La respuesta está en un sistema probado que ha ayudado a las mentes más brillantes de la historia a mantenerse firmes incluso en los momentos más difíciles: el estoicismo. Es por esta razón que en el vídeo de hoy te enseñaré 7 principios estoicos que te ayudarán a lograr una serenidad inquebrantable y recuperar el control sobre tu mente. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy cambiará para siempre la forma en que enfrentas la vida. Antes de comenzar con la primera lección, quiero pedirte que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal y actives las notificaciones. Aquí comparto conocimientos basados en la sabiduría estoica para ayudarte a fortalecer tu mente y enfrentar los desafíos de la vida con claridad y fortaleza. Comenzamos. 1. El secreto de la tranquilidad interior, que la mayoría ignora. El estoicismo sostiene que la verdadera tranquilidad y felicidad no dependen de factores externos, sino de nuestra capacidad para mantener el equilibrio mental y actuar con virtud, sin importar las circunstancias. Esta filosofía no busca eliminar las emociones, sino aprender a manejarlas de manera que no dominen nuestras decisiones ni nuestro bienestar. A través de la práctica de principios clave, los estoicos logran una serenidad inquebrantable que les permite enfrentar los altibajos de la vida con claridad y fortaleza. Uno de los pilares fundamentales del estoicismo es la aceptación de la impermanencia. Todo en la vida está en constante cambio. Las situaciones, las personas, los logros e incluso nuestras propias emociones. Intentar aferrarnos a lo inmutable solo genera frustración y sufrimiento. Al aceptar la naturaleza transitoria de la vida, los estoicos alcanzan una paz interior que no depende de lo que sucede a su alrededor. Este principio se refleja en la frase de Epicteto: no pretendas que los eventos ocurran como quieres, desea en cambio que ocurran como ocurren y vivirás en paz. Cuando una persona deja de resistirse a la realidad y aprende a fluir con ella, se libera del estrés innecesario. En lugar de lamentar la pérdida de algo o alguien, entiende que todo es parte del ciclo natural de la existencia. Esto no significa que el estoico no sienta dolor o tristeza, sino que no permite que esas emociones lo arrastren a la desesperación. En lugar de perderse en lo que ya no está o en lo que podría haber sido, se enfoca en lo que aún puede hacer con lo que tiene en el presente. Otro principio clave del estoicismo es la ecuanimidad ante la adversidad. Para un estoico, los desafíos y dificultades no son castigos ni desgracias, sino oportunidades para fortalecer la mente y el carácter. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribió en sus meditaciones: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Es decir, lo que parece ser un obstáculo puede convertirse en el combustible que nos impulsa al crecimiento. En lugar de resistirse a lo inevitable, los estoicos aprenden a adaptarse y a encontrar crecimiento en cada experiencia. Si pierden un empleo, lo ven como una oportunidad para reinventarse. Si enfrentan una enfermedad, la utilizan como una lección sobre la fragilidad de la vida y la importancia de aprovechar el tiempo. Esta mentalidad les permite atravesar momentos difíciles sin ser consumidos por la desesperanza. Además, los estoicos practican el desapego de emociones destructivas como la ira, el miedo o la desesperación. No significa reprimirlas, sino comprenderlas y evitar que tomen el control de nuestras acciones. La ira, por ejemplo, suele ser una reacción a la frustración de no poder controlar a los demás o las circunstancias. Sin embargo, los estoicos entienden que la única persona a la que realmente pueden controlar es a sí mismos. Por eso, en lugar de reaccionar impulsivamente, eligen responder con sabiduría. Séneca advertía sobre el peligro de dejarse llevar por emociones intensas, diciendo: el mayor imperio es el dominio de uno mismo.
Al desarrollar esta habilidad, los estoicos logran una mayor estabilidad emocional y una respuesta más racional ante los problemas. No se trata de volverse insensible, sino de evitar que las emociones dicten su comportamiento de manera irracional. Otro aspecto crucial en la búsqueda de la tranquilidad es la satisfacción con lo suficiente. La constante necesidad de más dinero, más reconocimiento, más éxito, puede llevar a una insatisfacción interminable. Vivimos en una sociedad que nos empuja a desear siempre algo más, haciéndonos creer que la felicidad llegará cuando alcancemos la siguiente meta. Sin embargo, muchas personas alcanzan sus objetivos solo para darse cuenta de que siguen sintiéndose vacías. En cambio, los estoicos aprenden a valorar lo que ya tienen y a encontrar contentamiento en la simplicidad. No significa que no puedan aspirar a mejorar, sino que su bienestar no depende de ello. Epicteto decía: la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Este enfoque permite liberarse de la ansiedad de la comparación y el deseo incesante, llevando a una vida más plena y satisfactoria. La tranquilidad interior, según el estoicismo, no es el resultado de controlar todo a nuestro alrededor, sino de aprender a controlar cómo respondemos a lo que nos sucede. No podemos evitar que ocurran situaciones difíciles, pero sí podemos decidir si nos dejamos arrastrar por ellas o si las enfrentamos con sabiduría. En conjunto, estos principios no prometen una vida sin dificultades, pero sí una mente capaz de enfrentarlas con serenidad y claridad. La verdadera paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la fortaleza interna para sobrellevarlos con equilibrio y propósito. 2. Comprender y aceptar los límites del control. El estoicismo enseña que muchas de las preocupaciones y angustias humanas surgen del intento de controlar lo incontrolable. Nos aferramos a la idea de que, con suficiente esfuerzo o planificación, podemos influir en todo lo que nos rodea: las circunstancias, el comportamiento de los demás, los resultados de nuestras acciones. Sin embargo, esta creencia solo nos lleva a la frustración cuando la realidad nos demuestra lo contrario. Desde la perspectiva estoica, la clave para una vida serena no está en dominar el mundo exterior, sino en dirigir nuestra atención hacia aquello que verdaderamente depende de nosotros: nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestra actitud ante los acontecimientos. Epicteto, uno de los grandes exponentes del estoicismo, expresó esta idea con claridad al afirmar que hay cosas que están dentro de nuestro control y otras que no lo están. Entre las que sí dependen de nosotros se encuentran nuestras interpretaciones, nuestras acciones y nuestra capacidad para responder con sabiduría ante cualquier situación. Por otro lado, el comportamiento de los demás, el entorno en el que nacemos, los imprevistos de la vida y el futuro escapan completamente de nuestro dominio. Aceptar esta distinción no significa caer en la resignación o la indiferencia, sino adoptar una perspectiva más realista sobre la vida. No se trata de rendirse ante la adversidad, sino de comprender que la energía que dedicamos a preocuparnos por lo inmutable es energía desperdiciada. La verdadera fortaleza reside en aprender a fluir con los acontecimientos, sin que estos definan nuestro bienestar. Cuando reconocemos que no podemos controlar las acciones de otras personas, dejamos de tomarnos todo como un ataque personal. Cuando entendemos que el futuro es incierto, dejamos de angustiarnos por aquello que aún no ha sucedido. Cuando aceptamos que el pasado es inalterable, nos liberamos del peso de la culpa y el remordimiento. Muchas veces, el sufrimiento proviene no de los hechos en sí, sino de la resistencia a aceptarlos. Nos aferramos a expectativas irreales, y cuando la vida no se ajusta a ellas, nos sentimos frustrados. Esperamos que los demás actúen como creemos que deberían hacerlo, que las cosas sucedan en el tiempo y la forma que deseamos, que nunca enfrentemos dificultades inesperadas. Sin embargo, la realidad no opera en función de nuestras expectativas. Cuando logramos soltar esa necesidad de que todo ocurra de acuerdo con nuestros planes, experimentamos una gran liberación. Dejar ir el deseo de control absoluto nos permite vivir con mayor calma, pues entendemos que lo único sobre lo que realmente tenemos poder es nuestra actitud ante lo que nos sucede. Esto no significa que debamos ser pasivos ante la vida o dejar de actuar para mejorar nuestras circunstancias. Por el contrario, el estoicismo nos motiva a esforzarnos en aquello que sí está en nuestras manos. Si buscamos un cambio,
podemos trabajar en nuestras acciones y decisiones, pero sin obsesionarnos con los resultados, ya que estos dependen de múltiples factores ajenos a nosotros. Si enfrentamos una adversidad, podemos elegir afrontarla con serenidad y aprender de ella, en lugar de resistirnos inútilmente. En última instancia, lo que define nuestro carácter no es lo que nos ocurre, sino cómo respondemos a ello. Cuando logramos adoptar esta mentalidad, nuestra relación con la adversidad también cambia. En lugar de ver los obstáculos como tragedias, podemos interpretarlos como oportunidades para fortalecer nuestra resiliencia. Un fracaso no es el fin del camino, sino una lección sobre qué mejorar. Un rechazo no es una humillación, sino una ocasión para fortalecer la confianza en nosotros mismos. Una pérdida nos recuerda la importancia de valorar lo que tenemos en el presente. Marco Aurelio, otro gran pensador estoico, afirmó que aquello que se interpone en nuestro camino puede convertirse en el camino mismo. Con esta visión, los desafíos dejan de ser amenazas y se convierten en herramientas de crecimiento. Otro aspecto clave del pensamiento estoico es la importancia de regular nuestras emociones ante lo que no podemos controlar. Es natural sentir enojo, miedo o tristeza cuando algo no sale como esperamos, pero permitir que estas emociones nos dominen solo prolonga el sufrimiento. En lugar de reaccionar impulsivamente ante la adversidad, los estoicos nos invitan a pausar, reflexionar y elegir una respuesta más sabia. Si alguien nos insulta, podemos decidir si reaccionamos con ira o si simplemente ignoramos el comentario y seguimos adelante. Si nos enfrentamos a una situación difícil, podemos elegir entre rendirnos ante la desesperación o afrontarla con calma y determinación. Esta forma de pensar nos libera de una gran carga emocional. Nos ayuda a soltar la necesidad de controlar el comportamiento de los demás, a aceptar que no todo en la vida será como lo imaginamos y a enfocarnos en lo que realmente nos corresponde, nuestra actitud, nuestro esfuerzo y nuestras elecciones. En lugar de preocuparnos por un futuro incierto, podemos concentrarnos en hacer lo mejor posible en el presente. En lugar de lamentarnos por lo que no podemos cambiar, podemos dirigir nuestra energía hacia lo que sí está en nuestras manos. Aceptar que no todo depende de nosotros no es un acto de debilidad, sino una muestra de sabiduría. Nos libera de la angustia de tratar de moldear el mundo a nuestra voluntad y nos permite vivir con mayor tranquilidad. No significa que dejemos de actuar ni que abandonemos nuestras metas, sino que aprendamos a enfocarnos en lo esencial, en quiénes somos, en cómo respondemos a la vida y en la forma en que decidimos enfrentar cada experiencia. En esta aceptación encontramos la verdadera libertad. 3. El camino de la virtud, como pilar de una vida plena. Para los estoicos, la felicidad no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, en la aprobación de los demás o en el control de las circunstancias externas. La verdadera dicha proviene de vivir en armonía con la virtud, pues solo a través de ella se puede alcanzar la paz interior y el sentido del propósito. A diferencia de otras filosofías que basan la felicidad en el placer o el éxito mundano, el estoicismo enseña que el único bien verdadero es la virtud, y el único mal real es actuar en contra de ella. Todo lo demás es secundario, pues carece de poder sobre nuestra esencia. Dentro de esta visión, los estoicos identificaron 4 virtudes cardinales que deben guiar la vida de cualquier persona que aspire a la excelencia moral: sabiduría, coraje, justicia y templanza. Estas virtudes no son conceptos abstractos ni ideales inalcanzables, sino principios prácticos que pueden aplicarse en cada decisión que tomamos, desde la manera en que manejamos los desafíos cotidianos hasta la forma en que nos relacionamos con los demás. La sabiduría es la capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto, de actuar con juicio y de tomar decisiones basadas en la razón en lugar de en la emoción impulsiva. No se trata solo de acumular conocimiento, sino de aplicarlo de manera efectiva en la vida diaria. Un individuo sabio no se deja llevar por prejuicios ni por reacciones instintivas, sino que reflexiona antes de actuar, buscando siempre la mejor manera de proceder. Enfrentar la vida con sabiduría significa cuestionar nuestras creencias, estar abiertos al aprendizaje y aceptar que el conocimiento es un proceso continuo. El coraje es la fortaleza de espíritu
para enfrentar las dificultades sin sucumbir al miedo. Muchas personas creen que la valentía es la ausencia de temor, pero en realidad consiste en actuar correctamente incluso cuando el miedo está presente. No se trata solo de enfrentar peligros físicos, sino de tener la entereza de defender nuestros principios, de hablar cuando es necesario y de mantenernos firmes ante la adversidad. Un estoico comprende que el miedo es natural, pero no permite que lo paralice ni lo aleje de sus convicciones. La justicia es la virtud que nos impulsa a actuar con equidad, respeto y consideración hacia los demás. No se trata solo de cumplir con las leyes, sino de vivir con un sentido de deber hacia la humanidad. Un individuo verdaderamente justo no busca el beneficio propio a expensas de los demás, sino que actúa con integridad en todas sus relaciones. La justicia estoica no se basa en recompensas externas, sino en la convicción de que hacer lo correcto es valioso en sí mismo. Ser justo significa tratar a los demás con dignidad, evitar el engaño y trabajar por el bienestar colectivo. La templanza, por su parte, es la capacidad de controlar nuestros deseos y emociones, evitando los excesos y manteniendo el equilibrio. En un mundo donde la gratificación instantánea es la norma, la templanza es una virtud esencial. No significa reprimir los placeres, sino saber cuándo y cómo disfrutarlos sin caer en la indulgencia desmedida. Un estoico practica la moderación en todas las áreas de su vida, comprendiendo que los excesos llevan al descontrol y, en última instancia, a la insatisfacción. Controlar los impulsos y actuar con mesura permite cultivar una mente serena y libre de perturbaciones innecesarias. Cuando estas 4 virtudes se practican de manera constante, la persona desarrolla una autosuficiencia emocional que le permite mantenerse firme ante cualquier circunstancia, mientras que aquellos que buscan la felicidad en factores externos dependen de la aprobación de los demás, del éxito o de la comodidad. El estoico encuentra su bienestar en su propio carácter. Al vivir con virtud, se libera del miedo al fracaso, de la preocupación por la opinión ajena y del deseo incontrolable de placer. En lugar de verse arrastrado por el caos del mundo, mantiene una actitud serena, guiada por principios sólidos. Sin embargo, la virtud no es un estado que se alcanza de la noche a la mañana, sino un camino que requiere práctica y esfuerzo diario. No basta con conocer estos principios en teoría, es necesario aplicarlos en cada interacción, en cada obstáculo y en cada decisión, por pequeña que sea. En la vida cotidiana, la sabiduría se manifiesta cuando elegimos responder con paciencia, en lugar de con ira. El coraje se refleja cuando defendemos nuestras convicciones a pesar de la oposición. La justicia se demuestra cuando tratamos a los demás con equidad y empatía, y la templanza se ejerce cuando controlamos nuestros impulsos y nos mantenemos fieles a lo que realmente importa. Es importante entender que la búsqueda de la virtud no es un proceso perfecto ni libre de errores. Todos enfrentamos momentos de debilidad, caemos en impulsos y tomamos decisiones equivocadas. Pero lo que distingue a un estoico es su compromiso con la mejora continua. En lugar de castigarse por los errores, los ve como oportunidades para aprender y fortalecerse. Cada día es una nueva oportunidad para actuar con mayor sabiduría, valentía, justicia y moderación. En última instancia, la práctica de la virtud nos da la libertad más grande, la de vivir sin arrepentimientos, con la certeza de que hemos hecho lo correcto sin importar las circunstancias externas. No podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí podemos elegir actuar con honor y dignidad en cada situación. Y es en esa elección diaria donde reside la verdadera grandeza del ser humano. 4. El control de las emociones. El dominio de las emociones es un pilar esencial dentro del estoicismo, ya que permite a la mente mantener la claridad y el equilibrio incluso en medio de las situaciones más desafiantes. Los estoicos no buscan eliminar las emociones ni reprimirlas, sino comprenderlas y gestionarlas de manera que no gobiernen nuestras acciones ni nublen nuestro juicio. La clave no está en evitar sentir, sino en aprender a reaccionar con sabiduría y autocontrol. Para lograr este nivel de dominio, es crucial desarrollar la autoconsciencia emocional. Esto significa ser capaces de identificar lo que sentimos en el momento en que ocurre, sin dejarnos arrastrar por la intensidad del impulso. A menudo, las emociones surgen como respuestas automáticas a eventos externos, pero los estoicos
nos recuerdan que el verdadero poder radica en nuestra interpretación de esos eventos. Si logramos hacer una pausa y observar nuestras emociones sin reaccionar de inmediato, tendremos la oportunidad de responder de manera racional en lugar de impulsiva. Otro principio fundamental es la distancia emocional. En lugar de dejarnos llevar por los altibajos emocionales, los estoicos practican una forma de desapego que les permite evaluar la situación con objetividad. Esto no significa volverse indiferente o insensible, sino evitar la esclavitud de las emociones intensas que pueden nublar el juicio y conducirnos a tomar decisiones de las que luego nos arrepintamos. Es un ejercicio de observación y reflexión, donde la mente actúa como un mediador entre la emoción y la acción. El uso de la razón es el tercer elemento clave para el control emocional. Los estoicos creían que todas las emociones tienen una raíz en nuestros pensamientos y creencias, por lo que cambiar nuestra forma de pensar puede transformar la manera en que nos sentimos. Por ejemplo, si interpretamos un contratiempo como un desastre, sentiremos frustración o angustia. Pero si lo vemos como una oportunidad para aprender o fortalecer nuestro carácter, nuestra respuesta emocional será completamente distinta. Esta práctica de cuestionar y reformular nuestras percepciones es una herramienta poderosa para mantener la calma en cualquier circunstancia. El objetivo final es alcanzar la ecuanimidad emocional, un estado en el que las emociones no nos dominan, sino que son gestionadas de forma consciente y equilibrada. En este estado, la serenidad se convierte en la norma, y las decisiones se toman desde la claridad mental y no desde la reactividad impulsiva. La persona que domina sus emociones no es aquella que no siente, sino aquella que elige cómo responder a cada situación con sabiduría y templanza. Vivir con este nivel de autocontrol no significa reprimir las emociones, sino integrarlas en una forma de vida basada en la virtud. Al practicar la sabiduría, evaluamos nuestras reacciones desde una perspectiva racional. Con la justicia, aseguramos que nuestras respuestas no perjudiquen a otros ni a nosotros mismos. Con el coraje, enfrentamos incluso las emociones más difíciles sin huir de ellas. Y con la templanza, mantenemos el equilibrio en todo momento, sin caer en excesos ni en la falta de expresión emocional. El control de las emociones, entonces, no es un acto de supresión, sino de refinamiento. Es un proceso de autoconocimiento profundo que nos lleva a vivir con mayor libertad, sin ser esclavos de nuestros impulsos ni de las circunstancias externas. A través de esta práctica, los estoicos encuentran no solo la serenidad, sino también el poder de vivir de acuerdo con sus principios, sin verse arrastrados por las tormentas emocionales de la vida. 5. Vivir el presente, la clave para una mente serena. Uno de los mayores obstáculos para la paz interior es la tendencia de la mente a vagar entre el pasado y el futuro. Nos detenemos a lamentar errores cometidos, a revivir momentos que ya no existen o a imaginar cómo podrían haber sido las cosas si hubiéramos tomado otras decisiones. Al mismo tiempo, nos preocupamos por lo que vendrá, por los desafíos que aún no han ocurrido o por los posibles desenlaces de situaciones que ni siquiera están bajo nuestro control. Esta constante fluctuación entre lo que fue y lo que podría ser genera ansiedad, frustración y sufrimiento innecesario. El estoicismo nos invita a liberarnos de esta carga mental adoptando un enfoque consciente en el presente. No significa olvidar el pasado ni ignorar el futuro, sino aprender a situarnos en el único momento en el que realmente tenemos poder, el ahora. El pasado es inmutable, y ninguna cantidad de arrepentimiento o análisis puede cambiar lo que ya ha ocurrido. El futuro, por su parte, está lleno de incertidumbre, y aunque podemos prepararnos para él, nunca podremos controlarlo por completo. Lo único que podemos moldear con certeza es la forma en que actuamos y respondemos en este instante. Al adoptar esta mentalidad, los estoicos encuentran una mayor sensación de control y estabilidad emocional. En lugar de desperdiciar energía en preocupaciones que escapan de sus manos, se centran en lo que pueden hacer en el momento presente. Si algo del pasado necesita ser corregido, lo hacen ahora. Si hay un futuro que construir, trabajan en él a través de las acciones que realizan en este instante. No se trata de resignación, sino de eficacia. Al concentrar su atención en lo que realmente pueden cambiar, evitan caer en la parálisis de la preocupación. La práctica de la atención plena
es una herramienta poderosa dentro de esta filosofía. Los estoicos comprendían que la mente es propensa a la distracción y al exceso de pensamientos innecesarios, por lo que desarrollaron hábitos para fortalecer su enfoque en el presente. Uno de ellos era la reflexión diaria, en la que evaluaban sus acciones y pensamientos sin juicio, aprendiendo de sus errores sin quedar atrapados en ellos. También practicaban la visualización negativa, un ejercicio en el que imaginaban escenarios difíciles para prepararse mentalmente y así reducir el impacto emocional de los imprevistos. Otro principio estoico fundamental es la capacidad de encontrar satisfacción en el presente. En una sociedad que constantemente nos empuja a buscar lo siguiente, el siguiente logro, la siguiente compra, la siguiente meta, olvidamos valorar lo que ya tenemos. Vivir en el presente implica apreciar cada experiencia, por pequeña que sea, sin postergar la felicidad para un futuro incierto. Muchas personas caen en la trampa de pensar que serán felices cuando alcancen cierto nivel de éxito, cuando tengan determinada cantidad de dinero o cuando encuentren la relación perfecta. Sin embargo, la vida transcurre en el ahora, y esperar el momento ideal solo lleva a una sensación constante de insatisfacción. Esto no significa que debamos dejar de aspirar a mejorar o de trabajar por nuestros objetivos, sino que debemos hacerlo desde una mentalidad de plenitud y no de carencia. Un estoico se esfuerza en sus proyectos y busca el crecimiento, pero lo hace con serenidad, disfrutando del proceso y sin quedar atrapado en la ansiedad por los resultados. Comprende que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en la capacidad de valorar lo que ya se tiene. Además, vivir en el presente nos permite afrontar la adversidad con mayor ecuanimidad. Cuando nos preocupamos en exceso por lo que vendrá, nuestra mente tiende a exagerar los problemas, anticipando escenarios catastróficos que rara vez ocurren. En cambio, cuando nos enfocamos en lo que podemos hacer en este momento, reducimos la angustia y encontramos soluciones con mayor claridad. Un estoico no se pregunta, ¿qué pasará si todo sale mal?, sino, ¿qué puedo hacer ahora con lo que tengo? Esta perspectiva también mejora nuestras relaciones con los demás. Muchas veces, cuando estamos con otras personas, nuestra mente está en otro lugar, revisando el teléfono, pensando en pendientes o recordando discusiones pasadas. Al practicar la presencia consciente, aprendemos a escuchar de verdad, a conectar con los demás y a disfrutar de los momentos compartidos sin distracciones. La meditación estoica es otro recurso valioso para fortalecer esta actitud. Aunque no es una meditación en el sentido tradicional, se basa en la introspección y en la observación de los propios pensamientos. Marco Aurelio, uno de los más grandes exponentes del estoicismo, escribía reflexiones diarias sobre su vida y sus emociones, lo que le permitía mantener la claridad mental y evitar que su mente se desviara hacia preocupaciones innecesarias. En última instancia, vivir en el presente no es un concepto esotérico ni una idea abstracta, sino una práctica tangible que transforma la manera en que experimentamos la vida. Cuando aprendemos a soltar lo que no podemos cambiar y a enfocarnos en lo que sí podemos hacer, experimentamos una sensación de ligereza y libertad. La paz interior no se encuentra en el pasado ni en el futuro, sino en la capacidad de vivir con conciencia cada momento. Y en esa simple pero profunda verdad, los estoicos descubrieron el secreto de una vida serena y plena. 6. La serenidad del equilibrio. En la búsqueda de una vida plena, muchas personas oscilan entre el deseo incontrolable de placer y el miedo paralizante al dolor. La sociedad moderna refuerza esta tendencia, alentando la gratificación inmediata y presentando el sufrimiento como algo que debe evitarse a toda costa. Sin embargo, los estoicos enseñan que esta mentalidad conduce, irónicamente, a una mayor insatisfacción y angustia. En lugar de ser esclavos de estos impulsos, proponen un enfoque más equilibrado: disfrutar de los placeres con moderación y enfrentar el dolor con coraje y aceptación. No se trata de rechazar el placer, ni de buscar el sufrimiento deliberadamente, sino de comprender que ninguno de estos extremos debe dictar nuestra paz interior. Muchas veces, las personas creen que la felicidad depende de la acumulación de experiencias placenteras: una buena comida, un nuevo logro, el reconocimiento de los demás, una relación ideal. Sin embargo, cuando se convierten en el centro de nuestra vida, estos placeres pueden transformarse en fuentes de ansiedad.
Tememos perder lo que nos produce felicidad y nos volvemos dependientes de factores externos para sentirnos bien. El estoicismo enseña que el placer debe disfrutarse con prudencia y sin apego. Un estoico no se niega a una buena comida, una conversación agradable o el disfrute de un arte, pero tampoco permite que estas experiencias definan su bienestar. Sabe que la verdadera tranquilidad proviene de la virtud y la autodisciplina, no de una cadena interminable de estímulos placenteros. Cuando uno aprende a valorar los placeres sin depender de ellos, se experimenta una libertad real, en la que el bienestar no está condicionado a circunstancias externas. Del mismo modo, el dolor y la adversidad no deben ser vistos como enemigos absolutos, sino como oportunidades de crecimiento. La resistencia al sufrimiento suele intensificarlo, mientras que la aceptación permite enfrentarlo con mayor fortaleza. Es inevitable que en la vida ocurran pérdidas, fracasos y momentos difíciles. Evitarlos por completo es imposible, pero lo que sí está en nuestras manos es la forma en que los enfrentamos. Los estoicos consideraban que el dolor era una herramienta poderosa para fortalecer el carácter. No buscaban el sufrimiento, pero cuando éste llegaba, lo utilizaban como un medio para desarrollar paciencia, resistencia y sabiduría. Un estoico no se pregunta ¿por qué me sucede esto?, sino ¿cómo puedo usar esta experiencia para crecer? Al adoptar esta perspectiva, el sufrimiento deja de ser un obstáculo y se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Esta mentalidad estoica también nos protege de los excesos que muchas veces conducen al sufrimiento. La búsqueda incesante de placer puede convertirse en una trampa. Lo que antes nos satisfacía deja de ser suficiente, y necesitamos dosis cada vez mayores para experimentar la misma sensación de felicidad. Es un ciclo sin fin en el que siempre parece faltar algo más. De la misma manera, el miedo al dolor puede limitar nuestra vida, haciéndonos evitar riesgos, decisiones importantes o situaciones que, aunque difíciles, podrían llevarnos a un mayor crecimiento personal. El dominio de los deseos y temores es una de las claves para la serenidad. Cuando comprendemos que ni el placer ni el dolor tienen poder sobre nuestra paz interior, nos volvemos más libres y resilientes. Aprendemos a disfrutar lo bueno sin miedo a perderlo y a enfrentar lo difícil sin sentirnos derrotados. Este principio tiene aplicaciones prácticas en la vida cotidiana. Por ejemplo, si alguien basa su felicidad en la aprobación de los demás, vivirá en constante ansiedad, tratando de complacer a todos y temiendo el rechazo. Un estoico, en cambio, entiende que la opinión de los demás está fuera de su control y que su verdadero valor proviene de vivir conforme a sus principios. Los estoicos nos enseñan que no hay nada en el universo que ocurra sin una razón. Todo está interconectado y sigue una lógica que a veces no comprendemos, pero que podemos aprender a aceptar. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos habla de cómo, a lo largo de su vida, enfrentó múltiples desafíos, desde guerras hasta enfermedades. En lugar de resistirse a estos problemas, encontró la paz al entender que todo lo que sucedía era parte de su destino y, por lo tanto, una oportunidad para poner en práctica la virtud. Para él, cada dificultad era una manera de probar su capacidad para ser sabio, justo, valiente y templado. El amor fati, entonces, es una llamada a liberarnos de las expectativas y deseos sobre cómo deberían ser las cosas y aceptar profundamente cómo son. Cuando nos resistimos a lo que nos ocurre, estamos haciendo más difícil nuestra experiencia, pues gastamos energía en algo que no podemos controlar. El único control real que tenemos está en nuestra respuesta ante los eventos. Si cambiamos nuestra actitud hacia ellos, podemos experimentar un profundo sentido de serenidad y paz interior. El amor fati está estrechamente relacionado con la resiliencia. En la vida, siempre enfrentaremos adversidades, ya sean pérdidas, fracasos, enfermedades o desafíos emocionales. La pregunta clave es, ¿cómo reaccionamos ante esos momentos difíciles? En lugar de rendirnos, los estoicos nos enseñan a usar esas experiencias como un campo de entrenamiento para nuestra mente y nuestro carácter. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de aprender a superarlo con dignidad. En la medida en que aceptamos lo que nos ocurre, encontramos el coraje para sobreponernos a las dificultades, convirtiéndolas en oportunidades para fortalecer nuestras virtudes. Marco Aurelio decía que la vida no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos ante ello. Esta actitud
es la base de la resiliencia estoica. No se trata de ser insensibles a la adversidad, sino de abrazar las dificultades con el entendimiento de que son necesarias para nuestra evolución. Cada fracaso, cada pérdida y cada obstáculo, por doloroso que sea, nos ofrece la oportunidad de salir más fuertes y más sabios. Otro aspecto crucial de este principio es su profunda conexión con la vivencia del presente. Vivir en el presente es una de las máximas del estoicismo, ya que es lo único sobre lo que realmente tenemos control. Aceptar lo que sucede en el ahora es esencial para vivir una vida libre de angustia y ansiedad. Cuando nos aferramos al pasado o tememos al futuro, perdemos la oportunidad de experimentar lo que está sucediendo frente a nosotros. El amor fati nos invita a aceptar lo que es, no lo que creemos que debería ser. Cuando abrazamos este principio, nos damos cuenta de que cada momento, incluso el más doloroso, es una oportunidad para vivir plenamente en el ahora. El amor fati nos enseña a mirar nuestras dificultades no con ojos de derrota, sino con una mente abierta a lo que pueden enseñarnos. Al aceptar que no todo está bajo nuestro control, podemos liberarnos de la ansiedad que surge cuando tratamos de forzar que las cosas se desarrollen de acuerdo con nuestros deseos. En cambio, aprendemos a ver cada evento como una parte intrínseca de nuestra historia personal, con una razón que probablemente no podamos ver de inmediato, pero que siempre tiene algo que enseñarnos. La sabiduría, en la filosofía estoica, no es solo un concepto abstracto, sino una práctica diaria que se desarrolla mediante la aceptación de lo que sucede en la vida. Cada experiencia, cada desafío, se convierte en una lección práctica de sabiduría. Practicar el amor fati es aprender a usar todo lo que nos ocurre como una forma de crecer, ya sea en momentos de tranquilidad o de caos. La sabiduría no se alcanza solamente a través del conocimiento, sino también mediante la vivencia consciente de cada momento, sin juzgarlo ni resistirnos. Al vivir según el amor fati, nos despojamos de la mentalidad de víctima y adoptamos la mentalidad de aprendices de la vida. Cada reto, cada dolor, nos ofrece la posibilidad de aprender algo nuevo sobre nosotros mismos, sobre nuestras reacciones, sobre nuestras fortalezas y debilidades. Así, el amor fati no solo nos ayuda a aceptar lo que está fuera de nuestro control, sino que nos transforma en personas más sabias y equilibradas, capaces de vivir en armonía con el flujo de la vida, tal como es. Para integrar este principio en nuestra vida cotidiana, podemos comenzar por cambiar nuestra perspectiva ante las dificultades. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto?, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? Esta pequeña alteración en nuestro enfoque puede cambiar profundamente nuestra respuesta emocional ante los eventos que enfrentamos. Practicar el amor fati también implica aprender a abrazar lo que normalmente evitaríamos: el dolor, el fracaso, la incertidumbre. Al hacerlo, creamos una mayor fortaleza interna que nos permite avanzar sin temor ni resistencia. El amor fati nos invita a ver nuestra vida, tal como es, como un regalo único. Nos libera de la necesidad de que todo se ajuste a nuestras expectativas y nos da la libertad de aceptar todo lo que ocurre con gratitud y serenidad. Practicar este principio es abrazar la vida en su totalidad, confiando en que cada experiencia, incluso las más difíciles, tiene un propósito en nuestro viaje hacia la sabiduría, la virtud y el crecimiento personal. Cuando aprendemos a vivir de esta manera, descubrimos que no hay nada que temer, porque todo lo que sucede es exactamente lo que necesitamos para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. 9. La importancia de la sabiduría práctica. Los estoicos consideraban la sabiduría no solo como una acumulación de conocimientos teóricos, sino como una práctica diaria que se lleva a cabo en las decisiones cotidianas. Para ellos, la verdadera sabiduría no se encontraba únicamente en leer libros o aprender conceptos abstractos, sino en aplicar ese conocimiento a las situaciones de la vida real. La sabiduría práctica no solo se refiere a lo que sabemos, sino a cómo lo usamos para mejorar nuestra vida y nuestra conducta diaria. Esto implica aprender a tomar decisiones basadas en lo que realmente importa, en lo que podemos controlar y en lo que nos permite vivir de acuerdo con nuestras virtudes. Para los estoicos, el conocimiento adquirido no tiene valor si no se pone en acción. Epicteto, por ejemplo, dejó claro que el verdadero desafío radica en cómo vivir de acuerdo con la filosofía que entendemos.
Se trata de hacer que nuestras elecciones diarias reflejen los principios que consideramos verdaderos. Y esa es precisamente la esencia de la sabiduría práctica. No es suficiente con hablar de la virtud, hay que vivirla. Esto implica actuar de manera justa, valiente, templada y sabia, enfrentando los retos cotidianos con la mente serena y la disposición de poner en práctica lo que sabemos que es correcto. Una de las lecciones clave de los estoicos es que la sabiduría práctica nos enseña a distinguir lo que está bajo nuestro control de lo que no lo está. El sufrimiento y el estrés a menudo provienen de intentar controlar lo incontrolable. Por ejemplo, podemos estar frustrados porque el clima cambia sin previo aviso o porque otra persona actúa de una manera que nos molesta. Sin embargo, los estoicos nos invitan a centrarnos en lo que sí podemos controlar: nuestras emociones, reacciones y acciones. Cuando comprendemos esto, encontramos la paz porque nos liberamos de la ansiedad de tratar de cambiar lo que no depende de nosotros. Esta capacidad de enfocar nuestra energía en lo que realmente podemos influir es lo que nos da control sobre nuestras vidas y nos permite mantener la serenidad ante los desafíos. Además de controlar lo que está dentro de nuestro alcance, la sabiduría práctica está profundamente ligada a la práctica de la virtud. Los estoicos consideraban que la verdadera felicidad se alcanzaba solo a través de la virtud, y la sabiduría era su base. Cada día, al enfrentarnos a decisiones, debemos preguntarnos cómo nuestras acciones se alinean con las virtudes fundamentales: la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. La sabiduría práctica, entonces, es actuar con estas virtudes en mente, incluso cuando la situación sea difícil. Cuando tomamos decisiones guiadas por la justicia, por ejemplo, no se trata solo de cumplir una regla, sino de hacer lo correcto, incluso cuando es incómodo o inconveniente. Es importante reconocer que la sabiduría práctica no es solo teoría, sino aprendizaje continuo a través de la experiencia. Cada situación de la vida, cada desafío, es una oportunidad para poner en práctica lo que sabemos y aprender algo nuevo. No se trata de ser infalible, sino de reconocer que incluso nuestras fallas son lecciones que podemos integrar en nuestra vida. Cada vez que cometemos un error, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre lo que nos enseñó esa experiencia y cómo podemos mejorar en el futuro. Esta capacidad de aprender de nuestros propios tropiezos es lo que nos convierte en personas más sabias y equilibradas. Además, la sabiduría práctica también tiene una conexión profunda con la idea de vivir de acuerdo con la naturaleza. Vivir en armonía con la naturaleza no significa vivir de forma pasiva, sino actuar de manera racional, con razón y virtud. La sabiduría práctica nos invita a tomar decisiones que no solo beneficien a nuestro bienestar inmediato, sino que también tengan en cuenta las consecuencias a largo plazo, tanto para nosotros como para los demás. No se trata solo de encontrar soluciones rápidas, sino de tomar decisiones sostenibles y sabias que estén alineadas con un bien mayor, que promueva el equilibrio y la justicia en el mundo que nos rodea. La clave de la sabiduría práctica radica en cómo integramos todo esto en nuestra vida cotidiana. Se trata de tomar momentos para reflexionar sobre las decisiones que tomamos, de asegurarnos de que nuestras acciones estén alineadas con nuestras virtudes y de aprender continuamente de nuestras experiencias. Al aplicar estos principios, no solo creamos una vida más equilibrada, sino que también cultivamos una mayor paz interior. La sabiduría práctica nos da la capacidad de enfrentar las adversidades con serenidad, tomando decisiones más reflexivas y alineadas con lo que realmente importa, en lugar de ser arrastrados por impulsos o circunstancias externas. Los estoicos nos enseñan que la sabiduría no es algo que se logra una sola vez, sino que es un proceso constante. No hay un momento en el que podamos decir que ya sabemos todo lo que necesitamos, sino que es una habilidad que debe ser practicada constantemente. Cada día nos ofrece una nueva oportunidad para aplicar la sabiduría y vivir de acuerdo con nuestras virtudes, aprendiendo de cada situación que la vida nos presente. Al final, la sabiduría práctica no solo se trata de conocimiento, sino de transformar ese conocimiento en acciones que mejoren nuestra vida y la de quienes nos rodean. Este enfoque de sabiduría práctica también nos ayuda a encontrar un propósito mayor en nuestras vidas. Al vivir según los principios que los estoicos promueven, como la justicia, la templanza y la sabiduría,
podemos encontrar un sentido más profundo y duradero que va más allá de las preocupaciones superficiales del día a día. Nos invita a preguntarnos constantemente: ¿estamos viviendo de acuerdo con lo que realmente importa? Cuando enfocamos nuestra atención en lo que podemos controlar y actuamos con virtud, encontramos que la vida se vuelve más significativa y gratificante. En resumen, la sabiduría práctica no es un concepto lejano, sino una herramienta viva que nos guía en nuestra experiencia cotidiana. Nos invita a tomar decisiones conscientes, a vivir de acuerdo con nuestros valores y a aprender de cada experiencia. Esta práctica nos ayuda a mantener la calma en medio de la tormenta, a tomar decisiones basadas en lo que realmente importa y a vivir con integridad y propósito. Al aplicar la sabiduría práctica en nuestra vida, no solo alcanzamos la paz interior, sino que nos convertimos en agentes de cambio positivo, tanto para nosotros mismos como para quienes nos rodean. 10. La resiliencia ante la adversidad. La resiliencia ante la adversidad es uno de los principios más poderosos del estoicismo. Los estoicos nos enseñan que la adversidad no es un enemigo a evitar, sino una oportunidad para crecer y fortalecer nuestro carácter. Para ellos, las dificultades de la vida no son obstáculos insuperables, sino pruebas que nos permiten desarrollarnos como seres humanos, mejorando nuestra resistencia emocional y nuestra capacidad para mantener la serenidad en los momentos de crisis. La filosofía estoica nos invita a no rendirnos ante los desafíos, sino a enfrentarlos con valentía, aprendiendo de cada dificultad y transformándola en una fuente de fortaleza interna. Cuando pensamos en la resiliencia desde la perspectiva estoica, nos damos cuenta de que la adversidad es una parte inevitable de la vida. Séneca escribió extensamente sobre cómo el sufrimiento, la enfermedad y la pérdida son experiencias que todos debemos enfrentar, pero que, a través de ellos, podemos encontrar una oportunidad para fortalecer nuestra mente. Los estoicos no veían la adversidad como algo ajeno a la vida, sino como una parte integral de nuestra existencia, una parte que, si la abordamos con la actitud correcta, puede enseñarnos valiosas lecciones de vida. Según los principios estoicos, lo que realmente define nuestra experiencia de la adversidad no es el desafío en sí, sino cómo respondemos a él. La clave aquí es reconocer que hay cosas que están fuera de nuestro control y cosas que sí podemos controlar. La mayoría de las dificultades que enfrentamos en la vida no son algo que podamos evitar, como la pérdida de un ser querido, la enfermedad o los fracasos personales. Pero lo que sí podemos controlar es nuestra respuesta a esas circunstancias. Epicteto es muy claro en este aspecto cuando nos recuerda que no podemos controlar los eventos externos, pero sí podemos controlar cómo los percibimos y cómo decidimos actuar frente a ellos. Esta es una de las enseñanzas más poderosas de la resiliencia estoica. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de aprender a enfrentarlo con serenidad. En lugar de ver la adversidad como algo destructivo, los estoicos nos invitan a verla como una oportunidad para fortalecer nuestro carácter. Cada desafío se convierte en un terreno de entrenamiento para desarrollar virtudes como la paciencia, la fortaleza, la valentía y la sabiduría. En lugar de dejarse consumir por el miedo, la ira o la desesperación, el estoico busca mantenerse equilibrado y centrado en lo que puede controlar: su actitud y su comportamiento. La adversidad, entonces, se convierte en un medio para desarrollar resiliencia emocional y mental, permitiéndonos ser más fuertes ante futuras dificultades. Un ejemplo claro de esta mentalidad se encuentra en la historia de Marco Aurelio, quien, siendo emperador, enfrentó una serie de calamidades personales y políticas. A pesar de las guerras, las epidemias y las pérdidas personales, él utilizó cada desafío como una oportunidad para aplicar los principios estoicos y para cultivar una mayor resiliencia. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que las dificultades no son castigos ni pruebas injustas, sino simplemente parte del curso natural de la vida, que debemos aceptar con calma y racionalidad. Al aceptar la adversidad con serenidad, podemos reducir su poder sobre nosotros y aprovecharla para nuestro crecimiento personal. Otro concepto crucial dentro de la resiliencia estoica es la idea de la indiferencia, que significa que debemos ser indiferentes a los resultados externos. Para los estoicos, lo importante no es lo que sucede a nuestro alrededor, sino cómo respondemos a esos eventos.
Por ejemplo, si perdemos nuestro empleo o sufrimos una lesión, el hecho de que esto ocurra no está bajo nuestro control. Sin embargo, nuestra actitud ante esa situación sí lo está. En lugar de rendirnos o caer en la desesperación, podemos elegir cómo reaccionamos. Podemos buscar una nueva oportunidad, aprender de la experiencia y mantener la serenidad en medio del caos. Esta indiferencia a los resultados externos, sin embargo, no implica desinterés. Más bien, se trata de centrarnos en nuestras propias virtudes y en nuestra capacidad de respuesta, sin quedar atrapados en lo que no podemos controlar. La resiliencia estoica también nos enseña la importancia de vivir en el presente. A menudo, cuando enfrentamos adversidades, nuestra mente tiende a caer en la trampa del ¿qué pasará si?, creando preocupaciones y ansiedades sobre el futuro. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que no podemos controlar el futuro y que lo único que verdaderamente tenemos es el momento presente. En lugar de lamentarnos por lo que podría haber sido o temer lo que vendrá, podemos encontrar fuerza al enfocarnos en lo que podemos hacer ahora, en la acción que está a nuestro alcance para mejorar nuestra situación. Al vivir de esta manera, somos capaces de mantener la calma incluso en tiempos de incertidumbre. Una de las ideas más profundas dentro de la resiliencia estoica es que, al enfrentarnos a la adversidad, podemos aprender a abrazar las dificultades como parte del proceso de crecimiento personal. Cuando los estoicos hablan de las pruebas y los retos, no los ven como algo que debemos temer o evitar, sino como algo que puede reforzar nuestra virtud. De hecho, la filosofía estoica sostiene que sin dificultades no hay oportunidad para crecer. Si nunca enfrentáramos la adversidad, nunca podríamos practicar la fortaleza, la templanza o la paciencia. Al aprender a lidiar con la adversidad de una manera racional y serena, desarrollamos una mayor capacidad para hacer frente a los desafíos de la vida con una mentalidad más fuerte y resiliente. En resumen, la resiliencia ante la adversidad, según los estoicos, no es un concepto que se refiera a simplemente aguantar las dificultades, sino a usar esos momentos como oportunidades para fortalecer nuestra mente y carácter. En lugar de dejarnos arrastrar por el sufrimiento o la desesperación, los estoicos nos invitan a ver la adversidad como una oportunidad para crecer, mejorar y ser más fuertes. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, lo que realmente importa es nuestra capacidad de mantener la serenidad, aprender de la experiencia y seguir adelante con coraje y determinación. La resiliencia no es solo sobre sobrevivir, sino sobre usar cada desafío como una escalera hacia una versión más fuerte y virtuosa de nosotros mismos. En última instancia, conocerse a sí mismo es el primer paso para dominarse. Sin autoconocimiento, estamos a merced de impulsos y emociones que nos controlan sin que nos demos cuenta. Pero cuando aprendemos a observarnos con claridad y a transformar nuestras debilidades en oportunidades de crecimiento, encontramos en nosotros mismos la fuente de la serenidad y la fortaleza. El estoicismo no es solo una filosofía, sino una forma de vivir con mayor claridad y propósito. Al integrar estos principios en el día a día, transformamos la manera en que enfrentamos la adversidad, gestionamos nuestras emociones y tomamos decisiones. No se trata de evitar los desafíos ni de reprimir lo que sentimos, sino de desarrollar la capacidad de responder con sabiduría y equilibrio ante cualquier circunstancia. Cada pequeño paso hacia el autoconocimiento y la virtud nos acerca a una vida más serena y auténtica. Si este contenido te ha sido útil, recuerda que el crecimiento es un camino continuo. Nos vemos en el próximo video.